Buenas noches, amigas, amigos. Nuevamente estamos en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum, con la intención, la pretensión de platicar con ustedes sobre el acontecer nacional de la agenda sociopolítica, que vaya, que está nutrida, que hay temas, que hay cosas muy interesantes. Y por supuesto, nosotros como ciudadanos, hombres, mujeres, que participamos, que estamos dentro del esquema de decisiones públicas, que nos interesa, qué es lo que está ocurriendo, pues vale la pena que discutamos, pero la opinión de usted es muy importante y por eso le invitamos a que participe, nos mande, nos diga qué opina de lo que aquí opinamos, qué opina de lo que está ocurriendo, qué opina de lo que no está ocurriendo, qué opina de lo que debería de ocurrir. Para empezar, vamos a mandarles un saludo muy especial a toda la gente, como siempre lo hacemos. Estamos en medio de una pandemia y como siempre les decimos 230,000 muertos reconocidos, y a todos los que han sufrido la terrible pena de perder un ser querido, le enviamos un saludo solidario, un abrazo de verdad de todo corazón, los que han sufrido la pena de tener a un ser querido enfermo también, y a todos los médicos, enfermeras, personal que está al frente de batalla, nuestro máximo reconocimiento. Lo hacemos todas las noches y lo vamos a seguir haciendo porque de verdad hay que reconocer, estamos en una batalla y los verdaderos héroes están ahí en los hospitales, en las clínicas, y bueno, y también las personas que atienden a sus propios familiares en su casa, porque esta pandemia en gran medida fue atendido con la solidaridad de la familia. A todos un abrazo. Y hay muchos temas que vamos a discutir hoy. Vamos a darle la bienvenida a Mariqueta. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues ya de regreso totalmente. Ahorita nos vas a platicar. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? También tú de regreso, pero más bien de otro lado. Sí, ¿cómo estamos? Buenas noches. Y Juan Carlos Calimayor, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, pues miren, vamos a platicar hoy, si ustedes no tienen inconvenientes, sobre justamente esa discusión que se ha abierto, que es una discusión, digamos, conceptual, que se abre a partir del dicho, del discurso del presidente de la República sobre la clase media. Pero antes quiero aprovechar, porque me parece que es muy importante la experiencia, muy brevemente pedirle a Queta y a Juan Carlos Calimayor, que participaron en una contienda electoral recientemente, para que nos dé su experiencia. Fíjense que no lo hicimos cuando estaban en el proceso electoral por ser muy respetuosos de las leyes, ser muy respetuosos de lo que estaba aconteciendo. Incluso hay que reconocerle a los compañeros, no participaron en el programa justamente porque estaban contendiendo Queta como diputada local, suplente, y Juan Carlos como diputado federal. Los dos pues alejaron del programa, nos dejaron solos a Ricardo, a Gilberto Zavala y a mí, bueno, pues fueron a competir. Vamos a aprovechar, dos actores políticos importantes, vamos a aprovechar para que nos digan cuál es su conclusión de esta contienda, de esta batalla electoral, y muy brevemente, y luego pasamos al tema que decíamos al principio sobre lo que dijo el presidente respecto a las clases medias. ¿Les parece? ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu conclusión de la participación en el proceso electoral? Pues mi conclusión fue que pues aspiré a ganar, ¿verdad? Como diría el presidente, tuve como clase media que soy, ¿verdad? Tuve aspiraciones de ser ganador en esta contienda. Desafortunadamente el voto de la ciudadanía no me favoreció, pero creo que fue una experiencia muy gratificante, de gran aprendizaje, el poder caminar por las calles de Tuxtla, y no solo de Tuxtla, de Berriozábal, de San Fernando, de Usumacinta, Chicoacén, conocer a personas, oír sus necesidades, sus propuestas. Esto fue riquísimo. Y eso no me lo quita nadie, ¿verdad? Una buena experiencia. Fue una buena experiencia en ese sentido, ¿no? Y además creo que fuimos bien recibidos y muchas anécdotas, ¿no? Un día en San Fernando, le digo a Roberto, mira, en esa casa hay muchas personas, ¿por qué no nos acercamos? Y ya nosotros, pues que entramos a la casa porque las puertas estaban abiertas, ya dispuestos a repartir los promocionales, y resulta que era un velorio. No me digas. ¿Verdad? Pues ya ni modo, tuvimos que dar el pésame, ¿no? Y pedir disculpas y retirarnos, ¿no? Yo otro día, a una anécdota que le pusimos la combi que tenía prisa, pues estaba pegando uno de estos,
¿cómo les dicen? Microperforados, o no sé qué tienen un nombre ahora, estas que se pegan atrás en las combis, ¿no? Y estábamos apenas pegando las combis, casi vamos a dar al suelo porque la combi se arrancó, ¿verdad? Antes de tiempo. Otra cosa que nos sorprendió, decíamos con Roberto Serrano, a quien acompañé en esta contienda, que si perdíamos íbamos a poner una veterinaria. Hay una cantidad de perritos en la casa, yo creo que quienes se llevan el premio son los chihuahueños, ¿verdad? Sí. Por lo menos hay un promedio de 2 a 3 perros en los hogares de Tuxtla. Y en ocasiones hay combinaciones de perros chiquitos con perros grandes que cuidan la casa, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Pues sí, buena experiencia, entonces, ¿no? fue una muy agradable, ¿verdad? Pero por otra parte está la parte como desagradable en el sentido de que pues hubo muchas irregularidades, ¿no? Una movilización desmesurada, ¿verdad? De los partidos de oposición. Bueno, hubo una serie de cuestiones que merecen un análisis más a fondo y también ver en qué, por ejemplo, simplemente los datos que nos ofrecen en las casillas que ganamos, dónde estaban ubicadas estas casillas, a qué sector social correspondían. Eso es todo un análisis también, ¿no? Que Muy tal bien, vez un día podamos hacerlo en el programa más a fondo. muy bien, ¿qué tal? Pues felicidades, lo importante es que participaste y bueno, los resultados, nadie gana todo para siempre y tampoco nadie pierde las batallas para siempre. Así es. Dan vueltas. Juan Carlos Calemayor, ¿cuál fue tu experiencia al participar como candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación federal? Bueno, si a congruencia vamos, yo creo que fui congruente con lo que he sostenido en una posición, un partido que aunque lo estuvieron acusando de ser comparsa, creo que tuvo una clara definición antes del proceso electoral. Es cierto que Convergencia fue aliado del presidente López Obrador, pero también que Dante Delgado, a través de una serie de cartas desde hace 2 años, fue pintando su raya y prácticamente rompiendo, como lo han hecho Porfirio Muñoz Ledo, Roger Bartra, Broso, muchísimas personas que creyeron en el presidente y que ahora se desmarcan de él. Yo creo que esa fue una posición muy importante. Por otro lado, decirte que creo que, como bien dice Keta, participamos todos con gran entusiasmo. Le dimos un voto de confianza a las autoridades, a la imparcialidad que se supone debería tener el gobierno del Estado, pero creo que algo raro, hoy escuchaba le pasó a Juan José Rodríguez Prats en Tabasco algo muy similar a lo que pasó acá. Y es que, por un lado, o sea, ¿cómo entender que sin prácticamente hacer campaña, si tú haces una encuesta ahorita, te apuesto que los ganadores son completamente desconocidos? Entonces nos referiríamos a lo que se llama el voto duro. Perfecto, ok. Voto 3 de 3, yo creo que Carlos no era un mal candidato de Morena. Lo puedo decir ahora porque lo sostuve mucho antes de que empezara la campaña, pero en campaña esas cosas se toman de otra manera, precisamente como comparsa. Y entonces sí había que diferenciar y enfatizar en lo que no estábamos de acuerdo y lo mucho que se puede hacer por la ciudad. Sin embargo, igual que en Tabasco, igual que acá, y me dicen igual en Sonora, igual en algunos estados de la República del Noreste, como dice el reportaje de proceso, parece que hubieron manos ajenas y manos extrañas en el proceso, lo cual arrojó una cantidad de votos completamente desproporcionada, inverosímil, decía hoy Juan José en un análisis. Es decir, en el caso concreto mío, por ejemplo, evidentemente la idea de capitalizar el voto útil entre Emilio Salazar y tu servidor, que éramos, digamos, los dos contendientes que traíamos ya experiencia y hicimos una campaña muy activa, pues parece que resultó inútil entre nosotros, capitalizar un voto útil, porque al parecer ese voto útil nunca existió, si nos vamos a los resultados, ni juntos. Todavía aún juntos quedamos más de 25,000 votos abajo del caso de nuestro distrito de la candidata de Morena.
que yo tuve la oportunidad de tratar en una solo encuentro que tuvimos en el Colegio de Arquitectos y que pues me parece una dama, ¿no? Nunca quise enfrascarme con ella en una discusión, pero algo extraño había en el ambiente que no alcanzo todavía a dilucidar, como las viejas elecciones de Estado. Yo sí pondría bajo la lupa y bajo sospecha a los superdelegados federales, no solo en Chiapas, en todos los estados donde operaron, y la manera en que, muy inteligentemente, porque la gente, no me va a dejar mentir, Queta, o sea, ese resultado era como para que cuando caminamos casa por casa, algunas gentes, Queta, ¿verdad? Nos hubieran salido a decir, disculpen, aquí somos como cuando eres de estos que, como mormón. Que son católicos. Exacto, cuando eres mormón y llegas y te dicen, no, aquí somos católicos, ¿no? Claro. Pues yo no vi eso, sí vi alguna presencia de la publicidad de Morena, pero no vi que la gente nos rechazara, sino al contrario, nos dijera que las condiciones de vida de la mayoría pues, no habían mejorado, ¿no? Pero Juan Carlos, a ver, pregunta concreta para que terminemos este tema. Ahorita le vamos a decir a Ricardo del Moro que es su opinión, pero pregunta concreta. Hay 16 millones de personas en el país que tienen alguna beca, de alguna manera. O sea, son más. Según López Obrador, son 22 millones de beneficiarios. ¿Sí? Bueno, yo, el último dato que vi son 16 millones. Ninis, así le llaman, o sea, no quiero ser despectivo, así le llaman. O sea, las becas de jóvenes construyendo el futuro, becas de adultos mayores. Adultos mayores, madres solteras. 16 millones. Si tú sumas los votos que hay entre Morena y los aliados, casi coincide. Es decir, lo que antes fue un voto corporativo sindical con el PRI, hoy es un voto corporativo de programas sociales con Morena. Digo, no creo, no dudo, justamente que esa es la maquinaria que está operando. Juan Carlos, ¿tú cómo la viste en campo? Lo hicieron muy bien, o sea, nunca se investigó, por ejemplo, más allá de denuncias en redes, si las brigadas de jóvenes con gorritas de Morena eran los siervos de la nación pagados con nuestros impuestos o eran realmente militantes activos de Morena, pagados por Morena o voluntarios de Morena. Eso o becados. Mande. O becados. O becarios, sí. Beneficiarios en becas, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, pienso en un adulto mayor. Mi suegra me decía hace unos años, cuando empezó a recibir su pensión, ¿tú crees que a ellos les interesa la separación de poderes y la libertad de expresión? No. Les interesa recibir su beca. Y estos 4,200 pesos que reciben las familias a través de los jóvenes en esta situación tan precaria, en un estado donde el promedio real de salario mínimo es de 3,000 pesos mensuales, más allá de Tuxtla, pues entonces sí es comprensible. Y lo interesante es ver la manera fina en que tejieron para que no nos diéramos cuenta y no sospecháramos que más allá de las encuestas, como bien dices tú, iba a haber una especie de voto corporativo. Y nada más para cerrar, porque quedó abierto el debate, yo he debatido que no, ni en tiempos electorales ni no electorales, de ahí coincido con el presidente, está bien dar despensas, apoyos, de cualquier tipo, las tortillas se pusieron de moda, y hay quien defiende eso. Yo pienso que esas o brigadas médicas, por ejemplo, que las acostumbra mucho a hacer el Comité Municipal del PRI acá, sin pretender abrir un debate con Queta, que está bien que lo hagan porque no está prohibido, pero creo que eso no es una función de los partidos políticos. Pero eso lo hacía, es decir, todos los partidos políticos lo hacen. Lo hacen todos los partidos políticos, lo hacen panistas, lo hacen y la otra, las famosas tarjetas que también utilizan todos los partidos políticos. Esa expectativa de darte una tarjeta, pues que te empodera momentáneamente, aunque no tenga dinero, y te da la sensación de que eventualmente vas a recibir. Acá el gran tema, yo cerraría diciéndote lo siguiente. Si me tocara proponer una reforma electoral, yo propondría que se legislara bien sobre esos temas, si se puede o no se puede. Yo diría que no se debe de poder. Yo creo que el voto, aunque es una discusión añeja, debe ser obligatorio para evitar que haya acarreo, salvo que haya un impedimento físico, real o de posibilidades de ejercerlo, que debe haber segundas vueltas electorales para evitar estas alianzas
un poco antinatura que se dan, como ya hay en más de 16 países en América Latina. Y finalmente, yo lamenté mucho durante toda la campaña que no quisieran debatir los oponentes, porque en el caso de los diputados, pues es esencial el debate a la democracia y al deber parlamentario. Yo no entiendo por qué rehuyeron al debate a toda costa, ¿no? Muy bien. Ahorita Ricardo del Muro y Queta quiere un comentario, pero déjenme leerles un comentario que tenemos aquí. Sánchez dice, el tema también se debió a que muchos comentaban que aparte de Morena, los demás eran los mismos de siempre. Yo agregaría a este comentario que no solamente eran los mismos de siempre, hay que decirlo, yo sostuve esa posición también, y que además eran con las mismas prácticas y el mismo discurso de siempre. Con todo respeto, Miqueta, y con todo respeto, Juan Carlos, me parece que es importante reflexionar sobre un discurso nuevo y sobre la apertura a actores políticos que vengan de la ciudadanía. Yo opino igual que esta persona que nos escribe, compañera, y no sé qué opinan ustedes, que está un comentario final, pero Ricardo del Muro, ¿qué opinas antes de darle la palabra a Queta? Pues yo creo que en las urnas se evidenció lo que ya se percibía en el ambiente previo a las elecciones, es decir, una sociedad polarizada entre, lo dijimos varias veces, entre los seguidores de López Obrador y los opositores. Que cuando tú participaste en una reunión que creo que estuvo Molina Farro, lo dejaste muy bien claro que eran diferentes elecciones. Y algo fundamental que yo creo, ¿no? El discurso ese de que la gente que simpatizaba con López Obrador o son mantenidos o son zombies. Se me hace una posición muy, muy clasista. Reduccionista, digamos. Reduccionista y creo que no es justo. Simplemente hay gente que que está de acuerdo con el proyecto de López Obrador y hay gente que no, y eso es muy válido en cualquier sociedad democrática. Y bueno, es sintomático que los resultados, o sea, increíble, pero al mismo tiempo muy explicable que la principal fuerza opositora de nuestro país viene siendo ahorita pues el Partido de Acción Nacional, ¿no? O sea, que es un partido eminentemente conservador. Entonces, pues prácticamente la elección reflejó lo que se observa en la sociedad, esa polarización. Yo tengo un comentario, pero antes vamos a dejar que Queta nos diga. Queta, ¿cuál es tu comentario? Queta, tu micrófono, Queta. Queta, tu micrófono. Por una parte fue sorpresivo la cantidad de gente que acudió a la votación, como si fuéramos un país de primer mundo en que todo el mundo participa, ¿no? Eso fue bastante sorpresivo. Luego, en el caso de Juan Carlos y el mío, él como candidato a diputado federal, y en el caso de nosotros como locales, teníamos en contra que había varios partidos, ¿no? No solo Morena, aquí no debemos hablar solo de Morenas, de el Verde Ecologista, ¿verdad? Chiapas Unido, el Partido del Trabajo, Mover a Chiapas, que aportaban votos a Morena, al candidato o candidata a diputado o diputada de Morena, ¿no? Bueno, sí. No de Morena, sino de esta alianza que también, también hubo, ¿no? Entonces ellos tenían también esa ventaja, ¿no? Que tenían a 5 partidos, ¿no? Y entonces, creo que al margen, ¿verdad?, de las personas, porque yo tengo amigas y amigos muy convencidos del proyecto de López Obrador, ¿verdad?, a quienes respeto, ¿no? Sí hay, como existe en todos los partidos, una movilización muy bien organizada, que no es una novedad, que se daba desde mi partido, desafortunadamente, desde hace muchos años, y que lo que creo que hay que hacer es construir ciudadanía, ¿no? Sí, claro. Construir ciudadanía, que un día no se necesiten ni becas, ni tortillas, ni tarjetas, ni nada de esto para ir a votar. Lo que decía Juan Carlos del voto obligatorio ya se ha tratado de hacer en otros partidos, en otros países. En otros países por épocas ha habido el voto obligatorio y no necesariamente para combatir estas cuestiones de los programas sociales, sino se hizo obligatorio para combatir la abstención, ¿no?
Sí. Y entonces era curioso, cuando ya regresó, era como una acción afirmativa. Y cuando se terminaba el periodo del voto obligatorio, se regresaba a la abstención. Las cuestiones de México en términos de ir a votar o no votar o la cantidad de votantes no es solo de México, es también de democracias consolidadas. En democracias consolidadas ya hay como una especie de voto duro que solo que se da para consolidar una democracia ya avanzada solo cuando hay elecciones muy polémicas es que hay más movilización de votantes, pero en elecciones que no son trascendentales, la votación es mínima en Francia y China y en El diferentes porcentaje de países. votación no es muy alto. Muy bien, ¿qué tal? Pues bueno, si ustedes me permiten, yo me quedaría con el comentario que hizo Ricardo del Muro, me parece muy valioso respecto a no estigmatizar ni dejar en el ciudadano la culpa de los resultados, cualquiera que esto sea. Es decir, el votante tiene el derecho de votar por quien quiera, estimulado o no estimulado, Así es. llevado a votar o no llevado a votar, o sea, porque yo he escuchado a algunos que prácticamente le echan la culpa al ciudadano. No, desafortunadamente la necesidad hace que muchos votantes, y es una realidad de nuestro país y nuestro estado es algo masivo, la necesidad hace que voten por venta del voto. Pero a quien tiene la culpa es el partido político que pervierte el proceso electoral. Así es. También votan por rencor y también es un sentimiento. Y bueno, pues tienen el derecho de hacerlo. Y muy pocos, Las emociones influyen mucho. algunos votan porque están enterados de la política o porque quieren votar. Y algunos tampoco quieren votar, es decir, mandan al carajo a todo el proceso electoral. El ciudadano tiene el derecho de hacerlo. Respecto al voto obligatorio, pues está en la Constitución. En México, votar es un derecho y es una obligación, nada más que no existe una ley reglamentaria que diga, que imponga una sanción por no hacerlo. Es decir, no hay una acción que determine el que no vote pierde los derechos políticos o el que no vote no tendrá derecho a incorporarse a un empleo, no sé, o sea, de alguna manera, bueno, ocurre en otros países. En México no, en México solamente dice el voto es obligatorio en el artículo 38 constitucional y en el artículo 36 dice que es un derecho. De tal manera que, bueno, es un debate que se abre, pero también me quedo con lo que planteaba Juan Carlos. Es necesario empezar a replantear la necesidad de una reforma política, no solamente electoral, sino una reforma política en México que vaya más allá de los procesos electorales y que se circunscriba en el análisis de los partidos políticos. ¿Para qué nos sirven partidos políticos como los 3 que hoy perdieron su registro y que le costaron a México, nada más del erario público, 594 millones? Y que seguramente también hubo una gran derrama porque muchos candidatos que participaron en esos partidos lo hicieron con sus propios recursos. Sin embargo, hablemos del recurso público, casi 600 millones de pesos tirados a la basura porque ni siquiera alcanzaron el registro, no alcanzaron, algunos tuvieron el 1.7% de votación, no ganan ninguna representación y nos damos cuenta que esos partidos de familia están quedando atrás. Esa es una parte buena del electorado, pudo distinguirlo, se dio cuenta y creo que eso también debe de ocurrir aquí en el estado. Los partidos de familia deben desaparecer y deben de existir partidos abiertos a los ciudadanos y obligar, y que la ley obligue a que para participar en un partido político no te restrinjan, como hoy ocurre, en donde solamente puedes participar cuando eres amigo del dirigente y que no puedes ser candidato si no tienes un recurso económico. Y bueno, hay muchas cosas más, pero Juan Carlos quiere hablar. Adelante, Juan Carlos. Sí, es que también dentro de una posible reforma electoral habría que agregar el hecho de que haya una acción afirmativa en tanto a tener candidaturas ciudadanas obligatorias, ¿no? Varios partidos lo tienen. Para acabar con ese acaparamiento que existe, cliente, digamos, porque también los partidos se han convertido en franquicias. Sí, corporativos completamente. Ahora, respecto al debate político, o sea, por ejemplo, el tope de gastos de campaña para nosotros era de un poquito arriba de $1 millón. O sea, y el partido prácticamente no nos dio nada. Entonces, pues obviamente había condiciones de inequidad. Yo pude poner una espectacular y uno de mis competidores puso 18. O sea, oye, Juan Carlos, pero a ver, te interrumpo aquí, pero fíjate, ese es uno de los puntos que yo decía. A ustedes no les dieron nada del partido. Sin embargo, si tú ves las cuentas del partido, que el que sea, no conste que no es contra ningún partido.
Si tú ves las cuentas del Partido de Funciones Públicas, aparece que aquí gastó una cantidad más o menos como del millón de pesos que tú señalas, porque eso es lo que está, digamos, destinado. Nos dieron, ¿cómo se llaman? Playeras, gorras, todo lo que se, ¿cómo se llama eso que está? Sí, los souvenirs. Promocionales. ¿No? Y eso sí nos dieron, y nos dieron un apoyo económico en gasolina, por ejemplo. A mí me pagaron precisamente, es espectacular. Pero yo lo que debería, bueno, a lo mejor no debería haber nacido en este tiempo, y a lo mejor en ningún tiempo en México va a suceder así, como sucede en los países más desarrollados. Pero a lo que voy es que el centro de una decisión en una democracia mejor es el debate político, el contraste de las ideas. Tú dices, se debe de modificar la oferta política. ¿En qué caímos todos? En ofrecer más empleo, más seguridad. ¿Para qué te complicas la vida? Te dicen los mercadólogos. Si lo que más le preocupa al cliente es el elector, son esos temas. Entonces yo, por ejemplo, puse, y voy a seguir defendiendo, voy a trabajar sobre ello, el tema del rescate sanitario del río Sabinal. Me parece un tema toral. El tema del rescate de nuestros arroyos y ríos en Chiapas, que están al 80%. Pero Juan Carlos, eso porque las campañas electorales son cortas, porque los mensajes que le llegan a la gente son muy, digamos, muy limitados, y porque el modelo que tenemos en la competencia electoral también está muy acotado. Es decir, también los candidatos tienen muchas limitaciones o tampoco tienen posibilidad de comunicarse, porque el sistema político electoral está así delimitado. Por eso yo digo que no se requiere solamente una reforma electoral, sino una reforma política. No, pero además mejorar las prácticas, Víctor. Que vaya, por ejemplo, al análisis de nuestro esquema de representación. Hoy tenemos un esquema de representación indirecta. Por ejemplo, los diputados plurinominales, ¿quién conoce la lista? ¿Por qué tenemos que votar así? ¿Por qué no nos permiten votar por plurinominales de manera diferenciada, como sí se hace como por plurinominales? Hasta por los regidores. ¿Y por qué no podemos votar por los regidores? ¿Por qué no podemos votar, digamos, en elecciones a través de, en lugar de que nos pongan alianzas, que son definitivamente acuerdos entre los partidos políticos y entre las mafias políticas? Lo digo con todo respeto, pero la verdad es que así es, y la sociedad está cansada de eso. ¿Por qué no nos permiten que haya, por ejemplo, segunda vuelta, como si lo hay en el resto del mundo? No, aquí nos dan una alianza, nos ponen alianzas de partidos que ideológicamente son contrarios o que luego se están peleando. Mira lo que está pasando ahorita entre Morena y el Verde, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es una falta de respeto. O de candidatos que ganan con un partido y cuando llegan a la Cámara de Diputados se cambian y nadie los sanciona. Eso debería estar prohibido. El proceso de la siguiente elección se quieren reelegir por el partido anterior. Oye, ya para cerrar el tema, Víctor, yo la próxima la voy a buscar por Morena para así ganar sin hacer campaña. Y ya que esté allá en la Cámara, me voy a cambiar de partido. ¿Qué les parece? Mejor hagamos un partido ciudadano. Hagamos un partido ciudadano. Mira, no voy a ofrecer nada, no voy a gastar nada y voy a ganar mi elección sin ningún problema. Fíjate, ya varios partidos tienen en sus estatutos, el PRI en la última reforma también lo hizo, de dar candidaturas a personas de la sociedad civil. Sí, lo hicieron. Ya varios partidos tienen contemplado. Lo tuvieron que hacer por mí. Porque yo creo que es muy importante tomar en cuenta a los liderazgos de la sociedad, ¿no? Tanto como regidores o regidoras, o en el caso de las diputaciones, ¿no? Es importante caras frescas, un discurso nuevo, una narrativa nueva. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Coincidimos, Keta, que se requieren cambios en el proceso electoral, en el sistema político, en el sistema de representación, y que esos cambios deben de incluir a los ciudadanos y no quedarse solamente a nivel de los políticos de siempre. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es muy general. Y que los debates sean obligatorios. Eso es parte. Que no participe en un debate, se le puede retirar la candidatura, porque es curioso. Si tú te sientes inseguro, no participas en un debate, ¿verdad? O también, si dices, ¿para qué participo en un debate? Si tengo la participación, el apoyo de un partido fuerte, dice, mejor compro los votos, ¿no? Debate, ¿no? Bueno, mira,
Sáenz Sánchez nos dice que, bueno, nos agradece el programa, es una reflexión, que urge la construcción de un acompañamiento de nuevos políticos y a la par la construcción de una ciudadanía más informada, que ahora se tiene una gran responsabilidad y urge una unión entre partidos para que la balanza sea para el 2024. Fíjate, aquí nace, muchas gracias por su comentario, a la compañero que nos escribe, muchísimas gracias, pero aquí se abre la siguiente pregunta que quiero hacerles, porque es una reflexión muy importante. Si ustedes se dieron cuenta, creo que todos, terminó la elección y antes de que tuviéramos los resultados definitivos, ya se abrió la contienda para el 24. Los golpes entre Marcelo y Claudia, y ahora los golpes con Monreal, y luego la definición de la alianza PAN-PRD-PRI, y ese coqueteo del presidente con el PRI, es decir, todo eso ya es una tendencia a la elección del 24. En ese contexto se da una discusión del presidente de la República donde le reprocha, digamos, a un sector de la sociedad el no haber votado con él, y creo que hay un dolor muy profundo, el haber perdido una gran parte de la Ciudad de México, 9 alcaldías, muy importante porque durante 27 años la izquierda, con el PRD y con Morena, tuvieron el control de esa zona, casi de todas, salvo la delegación Benito Juárez y ocasionalmente la delegación Miguel Hidalgo, pero 6 delegaciones más que nunca se habían perdido, se perdieron en esta ocasión, entre ellas la Cuauhtémoc, donde está digamos, un bastión de los aliados de Andrés Manuel, que siempre han sido Dolores Padierna y René Bejarano. Ellos trabajan en la delegación Cuauhtémoc. Y también es muy destacable la pérdida de la delegación Tlalpan, donde gobernó Claudia Sheinbaum y donde se Coyoacán también. ¿Cuál? Y Coyoacán, sí, Coyoacán. ¿No? Digamos que hay un sector. Esto hizo, digamos, que el presidente de la República dijera que ahí habita un sector de la población que es clase mediero, que es que no tiene, digamos, adhesión a su cuarta transformación, a su proyecto, y que además son hipócritas. ¿Qué más dijo? Egoístas, ¿qué más? que se confiesan todos los domingos, y además bueno, se soltó, ¿verdad? El presidente. Faltaron muchos calificativos, sí. O sobraron, no lo sé. ¿Cómo ven? A ver, Ricardo del Muro, ¿cómo ves ese comentario de nuestro amigo el presidente, del camarada Andrés Manuel? Pues yo creo que fue efectivamente una opinión gratuita, muy desafortunada, no necesaria, la verdad no creo que sea necesaria. Y bueno, finalmente así es la clase, o sea, la clase media tiene esa característica, que no era necesario decirla en voz alta, porque finalmente de la clase media es de donde han salido los líderes políticos, tanto de la derecha como de la izquierda. La clase media es individualista, siempre ha sido, al grado de que incluso dentro de la misma iglesia, todo el movimiento de los cristianos, que es una corriente religiosa, y permítanme poner este ejemplo, individualista, muy parecido al protestantismo, que es un sentido y que manejan una ideología de una especie como de teología en donde si tú te portas bien, haces un pacto con Dios de tipo económico y entonces Dios te corresponde con riqueza, y que es toda la ideología que manejan los cristianos, o la llamada teología de la riqueza, es de clases medias. La clase media es un sector, somos un sector social difícil de analizar, somos muy quisquillosos, somos, así como dicen, muy delicaditos de piel, y somos producto pues de los cambios que han sucedido en la sociedad. O sea, ese sector de la burocracia es clase media, los servicios son clase media, ¿no? Los intelectuales somos clase media, los periodistas somos clase media, y por supuesto esto ha cambiado todo el contexto social, y dentro de esa clase media, pues donde más se refleja la clase, es la más crítica, por supuesto, y por supuesto también es la que más resiente los cambios económicos y sociales, porque la clase media normalmente siempre está en esa lucha por superarse, ¿no? Es muy ¿Aspiracional? Pues aspiracional, obvio, porque finalmente algo que también se le puede cambiar de nombre y se le puede llamar pretenciosa, porque finalmente la clase media
es la que agarra, y si no tiene para comprarse para empezar es difícil definir la clase media, ¿no? Porque es tan variada. Eso es un marco muy amplio, ¿no? Sí, se habla de clase media baja, clase media alta y la clase media media. Dejo puntos suspensivos, ¿verdad? Sí, es un segmento muy amplio. Pero se observa también que son fenómenos hasta de risa. Un maestro mío en la universidad que se llamó, no sé si todavía vive, pero que ojalá viva todavía, Gabriel Cariaga. Sí, que hizo su libro clásico, ¿no? Es un libro que da risa, se llama Mitos y Fantasías de la Clase Media en México. Entonces, la clase media es aspiracional porque queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, y si nosotros fuimos a una universidad pública, queremos que nuestros hijos tal vez vayan a la universidad pública y, si es posible, a la mejor universidad de paga. Y si en un momento determinado no tenemos el dinero para comprar un equipo de deporte Adidas, por decir algo, bueno, pues nos vamos a Tepito y compramos la copia pirata de Adidas y andamos ahí con nuestro escudo de Adidas. La clase media es rica, es apasionante, es la que transforma los países. Finalmente, los grandes intelectuales han surgido de esa clase media, pero al mismo tiempo está llena de contradicciones. Claro. Pero al mismo tiempo el presidente dijo... Déjeme hacerle a Ricardo dos preguntas. O sea, para su intervención me parece muy interesante. Es cierto, la clase media es una gama muy amplia, es un segmento muy amplio, donde hay de todo, desde gente que se ha hecho dinero a través del comercio hasta profesionistas que ejercen pues su vocación, y bueno, es muy amplia. Pero dijo el presidente al menos 3 calificativos interesantes. Esto de es egoísta, aspiracionista, y dice van a misa. ¿Tú te sentiste agraviado, Ricardo del Muro? Pues no, porque finalmente, mira, porque finalmente, acuérdate, hay una cosa, yo soy sociólogo y he estudiado a la clase media. Incluso en alguna ocasión, en algún programa nos pusimos a discutir sobre el mismo tema de la clase media, pero por casualidad aquí tengo un texto, no sé si lo alcancen a distinguir, que dice, es del maestro Javier García Diego, y dice: la oposición conservadora y de las clases medias al cardenismo. Y no lo analiza ahorita, o sea, analiza cómo en su momento el cardenismo suscitó mucha reacción de la clase media. Finalmente, el Partido Acción Nacional fue un partido que se formó por las clases medias. La Escuela Libre de Derecho se formó por esas clases medias que no estaban de acuerdo con la educación pública, ni con el socialismo, ni con la ideología de la revolución, etcétera. Yo creo que lo del presidente en concreto, creo que fue un error, terrible error, gratuito además, gratuito porque ¿qué necesidad? Finalmente ya los resultados electorales están, ¿qué necesidad había de descalificar, de agraviar a los derrotados? Nada. Pero Ricardo del Muro, te voy a decir algo interesante, solamente para concluir esta parte. Las clases medias, a diferencia de lo que dice Javier García Diego en el periodo cardenista, él fue director del Colegio de México, y ese libro es un clásico. A partir del cardenismo, no, se forman las clases medias en México son resultado de la revolución, porque las instituciones que se forman después de la revolución, particularmente en el cardenismo, justamente les dan las condiciones adecuadas, entre ellos, por ejemplo, el acceso a la educación. Mariqueta, pero permíteme una cosa nada más para cerrar ahí. Sí. Efectivamente, es muy atinado tu comentario, y justamente en alguna ocasión escribí que atrás de todo chilango hay un antepasado campesino. Sin embargo, el chilango busca de todas maneras a buscar su ascenso social. Y bueno, eso lo reflejó muy bien Carlos Fuentes en La Región Más Transparente, en La Muerte de Artemio Cruz. Ese sentimiento de trepador, en el buen sentido, porque pues es válido, ¿no? O sea, todos queremos mejorar. ¿Por dónde está el sentimiento de culpa? Digo, que la gente quiera o aspire a algo mejor. O sea, la educación, no lo estoy diciendo por tu comentario, sino este calificativo panfletario de decir que es aspiracionista. Sí lo es, pero por definición lo es.
pero además eso es bueno porque justamente la educación en México es el único mecanismo que le ha permitido a la sociedad tener esta movilidad social. No hay otro, ¿eh? No hay otro mecanismo, no es el trabajo a través de la inversión, porque no hay capital, es decir, no hay capital semilla, no hay una burguesía, digamos, consolidada en América particularmente, es una pequeña burguesía clase mediera, por eso dicen que América Latina es el continente de la clase media, y justamente por los movimientos sociales. Y es a partir de la educación, y gran parte es por la educación gratuita, porque si no hubiera sido por la educación gratuita, muchos, entre ellos yo lo reconozco, no estaríamos aquí y siendo aspiracionales. Yo sí aspiro a un México mejor y aspiro a muchas cosas más. Mariqueta, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo ves pero este tema? también el presidente decía que quería que los pobres se conviertan en clase media, pero en una clase media humanista, que no sea egoísta, que no sea esas características que tenemos hasta el momento los de clase media, ¿verdad? Entonces eso es como contradictorio, ¿no? Y Totalmente. desafortunadamente estas definiciones, ¿no? Que a veces el presidente o ocurrencias pudiéramos señalarle, ¿verdad? Dividen al país. Esa es en la parte, yo en muchas cuestiones estoy de acuerdo con ciertas posiciones de la cuarta transformación. En lo que yo no estoy de acuerdo es que expresiones o manifestaciones de este tipo polarizan y dividen al país Claro. porque crean en determinados sectores un sentimiento como de, sí es cierto lo que dice el presidente, ¿no? Los de la clase media son los que nos oprimen o nos hacen daño, dirá algún sector, ¿no? Cuando la clase media también muchas veces sufre los embates de la pobreza, no necesariamente están en buena posición económica, ¿verdad? Y una serie de situaciones que la gente no ve, solo se deja llevar por una frase, ¿no? Muy por un bien. comentario. Pero ¿qué tal? Nada más, antes de que Juan Carlos intervenga en esta parte, nada más hay que recordar lo siguiente. Lo que dijo el presidente es resultado de estudios sociológicos. O sea, es cierto, así es la clase media, pero no quiere decir que eso sea algo que genere culpa y que eso sea malo, ¿sí? Y que Claro, es que él lo dijo en un sentido de culpabilidad, o sea, ¿cuál es de que era malo, ¿no? lo que dijo el presidente, tú lo lees en un texto de algún sociólogo, no pasa nada. Pero si lo dice el presidente de la República, confronta innecesariamente a un sector importante. Juan Carlos, ¿qué opinas? Yo creo que voy a ponerme en modo chairo y lo que el presidente quiso decir, a lo mejor, es que lo que criticó fue otra cosa. No te escuchas bien. Tu micrófono no está bien. Yo creo que lo que el presidente, ahí me oigo, no. No, ¿no te escuchas? Más fuerte, habla más fuerte. Sí, ahí me escuchan. Sí. Sí, adelante. Sí, mira, lo que el presidente quiso decir quizá, y no se supo expresar, es criticar el materialismo y el consumismo. Es decir, esa necesidad de tener bienes materiales, tener ropas de marca o cosas así, como una cuestión aspiracional. Yo no estoy de acuerdo, yo comparto, si fuera así el caso, esa crítica. Porque lo que tenemos es una sociedad también, pues precisamente materialista, que pareciera que encuentra la felicidad en los bienes materiales, pero sobre todo estos bienes específicamente de consumo. El que sueña con tener un Rolex, con comprarse un BMW, con tener, no sé, ciertos privilegios, digamos, como sinónimo de clase. Y entonces cuando hablamos de esto como sinónimo de clase, aspiracionalmente, y cuando vemos que esta clase es capaz de violar sus propios principios, códigos de ética, dar diezmos, ser parte de la corrupción, por ejemplo, para lograr eso, que aquí abunda mucha gente de ese tipo en Chiapas y en otros lados, con el debido respeto, gente que quiere tener dinero para alcanzar estatus. Yo creo que el estatus no lo da el dinero, el estatus lo da la preparación, lo da digamos, la ética, lo dan ciertos criterios de personas que no son felices necesariamente por tener más dinero del que requieren para ser felices. No sé si me explico. Es decir,
para poder hacer lo que hace el maestro Pero Ricardo. Juan Carlos, pero ese es un planteamiento distinto. Me parece que, yo creo que lo que dice Ricardo del Muro es cierto. Distinto, lo que En la clase media hay de todo. cerraría mi crítica diciendo que tú no, o sea, lo que se llama movilidad social, y está en todos los estudios académicos, tú lo conoces muy bien, es algo que no solamente se da en la clase media. El campesino, el joven de la Matumaxá, porque aquí hoy en día yo conozco profesionistas egresados de esa escuela que se superaron. O sea, toda aquella persona que estudia, que se esfuerza, aún viniendo de estratos sociales socioeconómicamente más bajos, es aspiracionista. La movilidad social es una característica de toda sociedad. Entonces no se la puede criticar per se, pues, es a lo que voy. No se le puede criticar a la movilidad social porque es un proceso casi de selección natural normal en toda sociedad. Claro. Afortunadamente, la visión colectivista que se tiene de la sociedad, estos modelos a veces no encajan, ¿no? Bueno, yo lo que creo aquí es que ser aspiracional no está mal, ni es pecado, ni es algo que vaya en contra de nadie. Y que la clase, digamos, oprimida o la clase pobre aspira a tener más y la clase media también aspira a tener más, es legítimo, porque es legítimo del ser humano. El ser humano siempre busca tener, estar en mejores condiciones de comodidad. Sin embargo, lo que sí sería criticable es que lo hiciera a través de métodos cuestionables que pueda lastimar a la sociedad, que abuse de los demás, que se corrompa, eso sí, pero eso hay que señalarlo en cualquier clase, de cualquier manera. Y la otra parte que decía Ricardo del Muro, que también me parece muy acertada, es que lo haga, digamos, de manera excluyendo a la sociedad e incluso asumiendo posiciones clasistas que se conviertan en segregacionistas de la sociedad. Eso tampoco puede ser. Y en ese sentido, yo también lo comparto con el presidente, pero tampoco podemos dejar que en la clase media o ser aspiracional se convierta en un sentimiento de culpa. Déjenme leerles un comentario que hay de una persona que nos manda aquí, Pedro Humberto Montesinos Centeno, dice, ¿sabían ustedes que por tercera ocasión la empresa Maseca incrementa sus precios por los incrementos a los insumos y por los precios de la materia prima? Es decir, la falta de apoyo al campo, y el presidente dice lo contrario. Es cierto, el discurso del campo no está en el presidente en este momento, ¿no, Ricardo del Muro? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, yo creo que es un discurso, es un tema, tiene toda la razón. Creo que el tema del campesino está pendiente. Incluso, pues todo indica que durante mucho tiempo en la terminología marxista se manejaba no lo tomen, por supuesto, como una afirmación tajante, pero durante mucho tiempo se ha manejado de que el sector campesino es una clase que tiende a desaparecer, o sea, es un sector que tiende a desaparecer. Caso semejante a lo que podríamos decir con la nobleza territorial de la aristocracia en España o en Inglaterra. O sea, son sectores ya obsoletos para una sociedad industrial. Y efectivamente, en el discurso actual, a diferencia de buena parte de la primera etapa del Partido Revolucionario, el campesino ha dejado de ser, ha sido sustituido por el indigenismo o por el indígena. Se maneja más el discurso a favor del indígena. Como analogía, ¿verdad? Que no tanto hacia el campesino. Sí, La verdad, como alguna vez escribió el maestro Barman, tal parece que el campesino como que es un sector que está ahí medio estorbando a los políticos, como que no se sabe mucho qué hacer con él. Tiene razón, es cierto. Yo quisiera agregar dos comentarios, nada sí. más. Las sociedades más desarrolladas, pienso en los países nórdicos, son los que tienen la capa más gruesa de clase media. Es decir, donde la pobreza es mínima y los ricos son también muy poquitos. Eso aspiracionalmente, en sociedades más evolucionadas, eso sería como el deseo de una socialdemocracia, que es lo que capitalismo y socialismo no alcanzan todavía a lograr. Y por lo que se refiere al campo, hay que ver el trabajo que está haciendo Enrique de la Madrid en el TEC de Monterrey. Le vi una entrevista hace poco, y es la tendencia ya inmediata a que el campo se va a ir despoblando, es decir, el campo se va a reducir porque no van a llegar las oportunidades, no van a llegar las universidades, viene la evolución de la sociedad moderna va a ser hacia las grandes urbes, y se está demostrando estadísticamente, ¿no? Entonces el tema del campo va a ser un tema de productividad, de eficiencia y de rendimiento, como pasa, por ejemplo, con los farmers en Estados Unidos, ¿no? Pero
pero el campo tecnificado y el campo con nuevos modelos, digamos, de producción, tiene mucho futuro, ¿eh? María Queta, ¿cómo ves el tema? Sí, yo creo que... El modelo de propiedad ejidal, lo que hizo desde mi punto de vista, es un tema que no se me está ocurriendo ahora, es anclar a la gente a su tierra y quitarle movilidad social precisamente, ¿no? Sí, yo creo que es terrible lo que está pasando en relación con el campo, ¿verdad? Porque eso hace que tengamos que importar, ¿no? Una serie de productos del extranjero que se podían bien producir en México, ¿no? Desde hace ya varios años, yo creo que 2 sexenios o 3, se ha dejado al campo abandonado. Por eso se habla de la feminización del campo y además de la feminización de la pobreza, porque el campesino chapaneco es el que primero empezó a emigrar a Estados Unidos, ¿no? En busca de mejores oportunidades, porque se dejó de invertir en el Se dejó de invertir, pero déjenme decirles, es que hay una diferencia muy grande también. Mi opinión es la siguiente. El campo sí tiene futuro, pero un campo, como vean Estados Unidos, cientos de hectáreas tecnificadas, produciendo y generando riquezas enormes. Todo el sur de Estados Unidos y el centro de Estados Unidos tiene a millonarios que son campesinos. Es decir, el campesino en Estados Unidos, que tiene tierra, tiene grandes cantidades de extensiones de tierra y lo hace un hombre millonario. En México, el campesino apenas tiene una parcela y no tiene recursos y no tiene apoyos, y por eso ese campesino que aquí tiene una porción de tierra se va a trabajar con el campesino de Estados Unidos y produce muy bien allá porque es muy buen trabajador, pero la riqueza la transferimos de aquí para allá. Es decir, el campo sí tiene futuro si lo invertimos. Tengo un último tema, por favor, porque estamos a 5 minutos de cerrar. Ya nos quitaron el tiempo. ¿Perdón? Creo que ya se acabó el tiempo. Pero... No, 5 minutos. Ok. 5 minutos. El tema es el siguiente. Chiapas otra vez digamos, en el ojo del huracán y en el escándalo. Terminó la elección y Manuel Velasco dijo, quizá el verde no vaya con Morena, ni ahorita, y bueno, lo dijo en 2 declaraciones, y muy probablemente tampoco en el 24. Después de eso, casualmente aparecieron por ahí investigaciones y otra vez Chiapas, como lo fue con el escándalo de las Juanitas o las Manuelitas, como el escándalo del diputado migrante que echó abajo el proceso electoral y hizo que se cambiara todo el organismo electoral de Chiapas, por los diputados que son indígenas, que al final no lo son. Es decir, otra vez Chiapas en el ojo del huracán. Ricardo del Muro, un comentario rápido, tenemos unos minutos para salir, 2 minutos, 3. Bueno, rapidísimo, 2 puntos. Uno, en cuanto al comentario de Manuel Velasco, yo creo que ahí se le olvidó una máxima de los políticos, que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Rápido. Y segundo, el análisis de las elecciones en nuestra entidad, por un lado, ha habido análisis muy parciales, muy simplistas, que señalan que el verde ganó la mayoría en la elección, que fue el ganón, porque están contabilizando los triunfos de las alcaldías. Sin embargo, el triunfo la mayoría de la votación se da a Morena, y esto se va a reflejar en el Congreso, lo cual le da una magnífica oportunidad al gobernador Rutilio Escandón para quitarse de una vez por todas los estorbos y las ambiciones que hay por parte de los verdes, y que ojalá logremos evitar que vayan a ser los que vayan a sucedernos en el gobierno del estado. Eso sí lo va a ser fácil. Las cosas no va a ser fácil, pero hay oportunidades. Y bueno, el trancazo con que se dio hoy, bueno, que se ha dado con lo del SAT, pues es un primer anuncio, y pues ojalá evite que tengamos verdes en el próximo sexenio. ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Bueno, el tema del SAT, creo, bueno, ahora dijeron el SAT, porque hace tiempo fue una auditoría también que se hizo al gobierno de Chiapas, ¿verdad? Son temas viejos que los regresan otra vez ¿cómo explicarte? A primer plano, por la declaración desafortunada para algunos, ¿verdad? De Manuel Velasco Cuello, quien ha demostrado su capacidad de supervivencia, ¿no? Y su capacidad de lograr estar en la palestra, ¿no?
Y en el caso que decía Ricardo de los diputados, pues en el caso de los diputados, pues van en alianza también el Verde con los, es una alianza Verde-Morena, ¿no? Verde-Morena, Chiapas Unido y mover a Chiapas, no va Morena Fíjate solo, ¿no? Fíjate que todos, hoy he escuchado que dicen de manera muy simple que fue una declaración desafortunada de Manuel Velasco, pero yo nada más quiero recordar lo siguiente, por supuesto no lo justifico, pero quiero recordar lo siguiente, desde que empezó el proceso electoral, Morena con el Verde empezó a tener conflictos. En algunos lugares no pudieron ir juntos porque Morena estuvo, digamos, en una posición un tanto arrogante con el Verde para hacer alianza. Yo no defiendo ningún partido, por supuesto que no tengo interés con ninguno, pero lo analizo los efectos y yo digo, esta discusión no es como resultado de las elecciones. Empezó antes en el proceso electoral y no necesariamente con el presidente de la República, sino parece que con Mario Delgado y no pudieron hacer algunas alianzas. Entonces, como que el Verde empezó en una etapa de redefinición, a lo mejor no es afortunada, eso sí, eso es otra cosa, pero parece ser que ya vienen confrontándose desde hace rato. Juan Carlos. Yo lo que no acabo de entender en este país es cómo toleramos antes y ahora, sobre todo ahora que tanto se criticaba el antes, la justicia selectiva, es decir, utilizar la amenaza de judicializar a alguien si no hace lo que a mí se me da la gana. Así se fue Romero de Champs del Sindicato de Trabajadores, así se fue el ministro Medina Mora de la Corte, y es un estilo que no me gusta de la 4T. Y nada más te diría una cosa, yo creo que están subestimando, no es un tema de fobias o filias, pero también para tener la lengua larga, a lo mejor hay que tener muchos videos cortos. Y ya nomás vimos uno que fue bastante contundente, y yo creo que no hay que subestimar la posibilidad, porque de aquí a que desafueran y hacen todo un rollo así para proceder, sí. es tiempo de ponerse de acuerdo y echarle abajo al presidente las cosas. O sea, no creo que a la primera de cambio se vaya a aflojar esta postura. Hay una amistad fuerte entre el dirigente nacional del PRI y el del Verde. Entonces, no hay que subestimar esta posibilidad de que switchen, porque esa ha sido la virtud política, si se puede llamar virtud, o la habilidad más bien política del Partido Verde, saber en el ínterin de un sexenio a otro, ¡pum!, dar el switch. Así es. Yo coincido, no va a ser una cosa tan sencilla y tampoco es con un coscorrón que lo bajen, ¿eh? O sea, hay cosas que no conocemos, que pueden estar en el fondo, que pueden darnos esto para una historia todavía de una, como hoy está de moda en las series, una segunda temporada. El presupuesto no se va a aprobar si el Verde no lo aprueba, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? El presupuesto de ingresos no se va a aprobar sin el apoyo del Verde. Sí. Y entonces esto va a poner un rejuego en las negociaciones con los demás partidos políticos para más dinero para sus estados. Así va a cambiar la correlación de fuerzas y va a decir, a ver, Nuevo León, que está reclamando más presupuesto porque aporta más, pide más. Y aguas, o sea, esos son otros nuevos escenarios que no estamos viendo desde ahora. Vienen escenarios muy interesantes. Bueno, pues los invitamos a todos ustedes a que sigamos analizando los escenarios, los contextos en los que se mueve la agenda sociopolítica nacional. Y como ustedes han visto, pues aquí todos pueden opinar, cada quien es responsable de lo que dice, pero también pues está cambiando constantemente el escenario y eso enriquece la discusión, el debate y el contexto cada día. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Ricardo del Muro. Muy buenas noches, Juan Carlos Calimayor. Bienvenidos, Juan Carlos, nuevamente. Nos vemos y muy buenas noches a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana nuevamente para seguir discutiendo el contexto sociopolítico nacional. Este fue un programa más de Diario Ultimátum, un programa en contexto. Nos vemos mañana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.